Buenas noches. Gracias a Dios por este cambio en la temperatura, ¿verdad? De 42 grados a 19 grados. Es muy grande el cambio, ¿verdad? No hace frío, pero comparando con la temperatura que teníamos se siente muy agradable. Y también gracias a Dios porque hacía falta el agua, ¿verdad? Ya estaban dando alerta al gobierno del estado y del país porque se pronosticaba una seria escasez de agua y era necesario que lloviera, así que esperemos en Dios que siga lloviendo. Por lo pronto vamos a continuar entonces con nuestro estudio, sea que llueva o que no llueva, o a ver si no nos pesca el agua como en otras ocasiones. Y luego se oye muy fuerte, ¿verdad? Así que vamos a empezar. Nos quedamos en el capítulo 34, estudiamos hasta el versículo 7. Vimos lo que sucedió cuando Dios le dio a conocer su nombre a Moisés y le manifestó una pequeña muestra de su gloria, ¿verdad? Porque le permitió solamente ver sus espaldas. Leamos Éxodo 34, versículos 5 al 7. Dice, el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él proclamó, el Señor Dios clemente e incompasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y la 4ª generación. Hasta ahí nos quedamos. Y estudiamos con detalle el nombre de Dios, cómo se da a conocer, y lo que implicaba esto de que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Hoy vamos a ver, no vamos a acabar todavía el capítulo, pero vamos a ver lo que sucede después de esto. Éxodo 34, versículo 8 al 9. Dice, enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera. Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Moisés hace una petición muy particular y necesitamos analizarla con detalle. Cuando dice que se inclinó hasta el suelo, bueno, entendemos que eso sucedió en el momento en que Dios se manifestó a él, ¿verdad? Cuando Moisés percibe de cierta manera que la gloria de Dios se ha manifestado o está manifestándose porque Dios había dicho que pasaría, ¿verdad? Donde estaba Moisés proclamando su nombre, entonces Moisés lo que hace es que se inclina al suelo, se humilla. Luego dice, y oró al Señor de la siguiente manera. Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Ahora, me llama la atención que pida específicamente eso, porque eso es lo que Dios dijo que no iba a hacer. Vamos a Éxodo 33:3 para recordarlo. Dice, ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podré yo destruirlos en el camino. Dios había dicho, yo no los acompañaré, ¿verdad? Y lo que Moisés pide es, ven y quédate entre nosotros. Específicamente lo que Dios dijo que no haría. La pregunta es, ¿por qué Moisés pide algo que Dios dijo que no haría? Y le estoy preguntando esto con la intención de confundirlos. Quiero que piensen. Ya hemos estado repasando estos temas y abordado esta problemática y esta situación, y ahorita deberías de tener una idea clara de cómo responder a esto. Porque ¿cómo es posible que Dios diga que eso no lo va a hacer y que Moisés le pida específicamente que haga eso que Dios dijo que no haría? ¿Conoce Moisés a Dios? ¿Cree que lo puede hacer cambiar de opinión? ¿Puedes persuadir a Dios de alguna manera? ¿Hacer que Él cambie de opinión? Por supuesto que no. Y hemos abordado ese tema con suficiente profundidad. Es una pregunta con trampa porque si no te acuerdas de lo que hemos estado viendo, pues difícilmente vas a poder responder correctamente. Y lo peligroso de esto es que piensas o llegas a la conclusión que cuando Dios ha dicho que va a hacer algo o que no lo va a hacer, realmente no es la última palabra. Y si Dios dijo que hará algo, seguimos pensando que quizás no lo vaya a hacer, quizás cambie de opinión. Pero no es así. Y en este caso, aunque Moisés pide exactamente lo que Dios dijo que no haría, tenemos que entender por qué lo está pidiendo. Moisés no está tratando de cambiar la decisión que Dios hizo, porque no era una decisión definitiva.
Vamos a Éxodo 33, versículo 5. Dice, pues el Señor le había dicho a Moisés, diles a los israelitas que son un pueblo terco. Si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Entonces recordemos brevemente algo que hemos visto en la serie de Fundamentos. Las dos palabras que se usan en la Biblia para expresar la voluntad de Dios. Lo que llamamos voluntad preceptiva y lo que llamamos voluntad decretiva. Una es telos y la otra es bulé. Telos es la preceptiva, bulé es la decretiva. Y cuando analizas la forma en que en el griego, en el Nuevo Testamento son usadas esas palabras, puedes entender que hacemos distinción en la voluntad de Dios de estas dos maneras. La voluntad preceptiva de Dios es lo que podemos entender como la mejor oferta. Lo que Dios considera que es lo mejor que tú puedes hacer. Lo mejor que podrías hacer en alguna circunstancia. Esa es la voluntad preceptiva. Y decimos que es preceptiva porque es revelada. Dios mismo lo ha dejado claro en su palabra. Por ejemplo, no robes. Esa es la voluntad preceptiva de Dios. Y la voluntad preceptiva de Dios, algo que Él desea que tú hagas como la mejor oferta que tú puedes, lo mejor que tú puedes hacer, esa voluntad es quebrantable. Porque aunque dice no robes, la gente roba. Aunque dice no asesines, en el original se nos traduce como no mates, pero lo correcto es no asesines, hay asesinos. No des falso testimonio, lo que entendemos como no mientas. Mientes. Bueno, la voluntad preceptiva es conocida, ha sido revelada por Dios y es quebrantable. Puedes decidir no cumplirla, pero la voluntad decretiva, esa es inquebrantable. Si Dios lo ha dicho, Él lo hace. No depende de ti, depende de Él. Y otra característica es que, a diferencia de la preceptiva es conocida, la decretiva es oculta. No la podemos conocer hasta que se cumple. Entonces, esto es importante porque a la hora que vemos este pasaje, cuando dice en el versículo 3 del capítulo 33, yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino, Dios está expresando su voluntad, pero ¿cuál de las dos es? ¿La voluntad decretiva o la voluntad preceptiva? La que Él va a cumplir sobre toda cosa, sobre toda circunstancia, porque Él es todopoderoso, o la que es la mejor oferta. Y me parece que es claro que es la voluntad preceptiva porque dice, podría yo destruirlos en el camino. Lo mejor para los israelitas es que Dios no esté con ellos. Esa es la mejor oferta, porque son un pueblo malvado. ¿Cómo podría un Dios santo, justo, perfecto, habitar entre un pueblo corrupto, un pueblo idólatra? No se puede. Lo mejor es que no esté ahí. Pero cuando dice en el versículo 5, al final, ya decidiré qué hacer con ellos, deja en claro que su voluntad decretiva aún no la conocen. Lo mejor para los israelitas es que no esté habitando entre ellos porque los destruiría por su perfecta justicia y santidad. Pero les dejó en claro que había una esperanza, ya decidiré qué hacer con ellos, ¿verdad? Entonces cuando Moisés está diciéndole, Señor, ven y habita entre nosotros, no está tratando de cambiar la opinión de Dios, no está tratando de convencerlo de que haga algo distinto a lo que decidió, sino que Dios mismo les había dado la esperanza. Más adelante les comunicaré qué voy a hacer con ustedes. Entonces Moisés empieza a orar de acuerdo a la información que le fue revelada. Porque cuando dice, regresándonos a Éxodo 34, versículo, sería el 9, reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. ¿Cómo es que se atreve a decirle, ven y habita entre nosotros y además perdónanos? Pues porque eso fue lo que Dios dijo de sí mismo cuando reveló su nombre. Dijo el Señor, Dios clemente y compasivo, ¿verdad? Y luego que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Moisés acaba de escuchar cómo Dios se describe a sí mismo. Moisés sabe que lo mejor es que no vaya con los israelitas porque los mataría debido a su justicia, pero que estaba pendiente la decisión final de Dios. Y si Dios le dice a Moisés, yo soy un Dios clemente y compasivo que perdona la iniquidad, ¿qué está pidiendo Moisés? Está pidiendo que perdone el pecado y la iniquidad y que habite entre ellos. ¿Por qué? ¿Para que cambie de opinión? No, al contrario, de acuerdo a lo que Dios ha dicho de sí mismo.
Dios dijo de sí mismo que Él perdona la iniquidad, Él perdona la maldad. ¿Qué es lo que hace Moisés? Señor, entonces perdónanos. ¿Me explico? Está pidiendo conforme a lo que Dios le está revelando. No pretende cambiar a Dios. Le pide conforme a lo que Él ha revelado de sí mismo. Ahora, cuando dice, reconozco que ese es un pueblo terco, esas son las palabras que Dios mismo dijo, ¿verdad? Cuando dijo, este es un pueblo terco, por eso no voy a evitar con ellos. Lo está reconociendo, es un pueblo terco, pero luego dice, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Hace una distinción primero, es un pueblo terco y no se incluye Moisés, ¿verdad? Pues porque él no hizo lo que el pueblo hizo. Pero cuando dice, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, él reconoce que esas dos palabras, iniquidad y pecado, también lo describen a él. Y eso es interesante porque pregunta, ¿cuál sería la única forma en la que un Dios justo, santo y perfecto pudiese habitar con seres humanos corruptos? Que Dios los perdone. Es la única forma. No existe otra manera. Cuando dice que perdone su iniquidad y su pecado, pregunto, ¿qué es la iniquidad? Tanto la Reina Valera 60 como la NBI nos traducen así, iniquidad. Y es una palabra que ya no usamos. O dime, ¿quién de aquí ha usado la palabra iniquidad en la conversación en los últimos días? ¿Quién? ¿En los últimos meses? ¿En los últimos años? Dices, no es una palabra que usemos. Pero esta es la palabra que se nos traduce obviamente del hebreo en este caso, que Dios eligió para expresar o hacernos entender cómo es que Moisés comprende que él mismo y el pueblo son. La palabra iniquidad en hebreo es abón, como la marca. Exactamente igual, abón. No sé por qué escogieron ese nombre para una marca, pero bueno. La concordancia exhaustiva Strong dice, se traduce como agravio, falta, castigo de iniquidad o iniquidad. Fíjate, iniquidad o castigo de iniquidad. Entonces, la traducción, la palabra iniquidad, pues proviene de la manera en que debemos entender el original. Cuando tú buscas la palabra iniquidad en la Real Academia Española, nada más dice falta grave. Pero pues, ¿cuál sería la diferencia entre falta grave y pecado? Pecado es una falta grave. ¿Hay pecados más graves que otros? Sí. Pero ¿cómo podemos entender la distinción entre iniquidad y pecado? Bueno, resulta que la palabra abón es derivada de otra palabra, abá. Se traduce como doblado o torcido. Quisiera que veamos dos aplicaciones de esta palabra. Salmos 38:6, Reina Valera 60, por favor. Salmos 38:6 dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. La palabra encorvado aquí es abón. ¿Cómo entendemos entonces, según de dónde es derivada la palabra abón? De abá, doblado o torcido. Cuando dice estoy encorvado, humillado en gran manera, está hablando de algo literal, está encorvado, doblado. Luego vamos a Salmos 32, versículo 5, Reina Valera 60 también. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero aquí hay un error de traducción. La palabra maldad en el original no es maldad. Cuando nos dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, ahí la palabra iniquidad es abón. Y cuando dice más adelante al final, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, la palabra maldad también es iniquidad. Entonces debería traducirse así. No encubrí mi iniquidad, eso es correcto. Y luego dice, y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Y aquí tenemos dos sentidos de la palabra iniquidad. Uno, lo que literalmente es estar doblado o torcido. Y el segundo es la consecuencia de estar doblado o torcido. Por eso la palabra abón se puede traducir como iniquidad o castigo de iniquidad. Entonces, piensa, si pensamos en la iniquidad de una persona, no estamos hablando específicamente del pecado de una persona. La palabra pecado en el hebreo es katá, errar, fallar, equivocarse. Entonces, hablar de la iniquidad de una persona, aunque la iniquidad implica que se equivoca y que falla, es distinto que hablar del pecado. Hablar del pecado es esa falta que cometiste. Hablar de iniquidad es
tu forma de ser. ¿Se entiende? ¿Cuál sería la iniquidad del pecado? ¿O cuál sería el castigo de la iniquidad? Bueno, si tú tomas el segundo sentido de la palabra iniquidad, no el hecho de que esté doblado o torcido, sino las consecuencias que una persona genera o provoca en su propia vida y en las de los demás por ser torcido, por estar doblado, obviamente con respecto a lo que debería de ser. Entonces, pongamos un ejemplo. Imagínate que contratas a una persona, un negocio o lo que sea, aquí lo tienes, su responsabilidad es cuidar cierta área. Imagínate que lo pones a cargo de la caja. Tú crees que es confiable y va a estar ahí administrando el dinero, recibe dinero, regresa a feria y tú tienes que, obviamente, estar auditando la caja cada X tiempo para asegurar que nada falte. Te empiezas a dar cuenta que no cuadran los números, falta dinero. Y le preguntas a tu cajero, ¿qué pasó con ese dinero? No, yo no sé, aquí están los registros y todo lo dejé bien. Y dices, qué raro, y sigue perdiéndose el dinero y sigue perdiéndose el dinero. Cuando tú te das cuenta más adelante que tristemente así sucede, cuando empiezas a investigar con más profundidad y con más detalle, te das cuenta que el cajero está haciendo trampa. Resulta que ese cajero venía de otra tienda o de otro negocio, lo habían corrido porque también se robaba el dinero. Investigas un poco más y de donde lo corrieron llegó porque ya lo habían corrido porque se robaba dinero. Ahora tú lo despides y ese cajero que ya ha robado dinero en distintas partes ya no encuentra trabajo y está en una seria crisis. Tiene dificultades para salir adelante. Pide dinero prestado a sus amigos, nunca se los regresa. Está en un punto donde ya nadie le ayuda porque nadie confía en él. Nadie le da trabajo, nadie le presta dinero y está en una situación muy crítica. ¿Cuál sería la iniquidad? ¿Cuál sería el pecado? ¿Y cuál sería el castigo de iniquidad? El pecado es robar dinero, ¿verdad? La iniquidad es su forma de ser, que constantemente busca la manera de estar tomando dinero. No es un hombre honesto, no es un hombre recto, se aprovecha de la confianza que le dan para beneficiarse él mismo. Esa sería la iniquidad. Pero ¿cuál sería el castigo de iniquidad? La crisis en la que se encuentra. Porque debido a su iniquidad, debido a su forma de ser, ya no consigue trabajo ni quien le preste dinero. ¿Entiendes los conceptos? Pecado, iniquidad y castigo de iniquidad. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Moisés? ¿Qué es lo que está pidiéndole a Dios cuando habla de la iniquidad y del pecado? Cuando dice, en el Salmo 32:5, Reina Valera 60, lo leo de nuevo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ahí está hablando de decir, yo sé que soy malo y no lo oculto, no trato de engañarte, sé que soy malo. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. ¿Qué implica ahí? Perdonaste, pasaste por alto, no hiciste como debieras y me quitaste la situación que yo mismo me había provocado por ser torcido, por estar doblado. ¿Me explico? Mis faltas las perdonaste, pero no nada más las faltas, también la consecuencia que debía merecer. Lo que debió haber estado experimentando, Dios decidió quitárselo. Entonces, cuando Moisés dice, regreso a Éxodo 34, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, Moisés se incluye al decir, yo también tengo iniquidad, yo también peco. Pero la palabra que está usando cuando dice perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, ahí la palabra iniquidad no puede aplicar solamente el hecho de que está torcido, sino la condición en la que se encuentra. ¿Cuál es la condición? Pues que Dios ya no está con ellos, que tenían que ir al tabernáculo. Moisés es el único que podía ir al tabernáculo de reunión. El pacto quedó quebrantado. Ellos no cumplieron lo que habían dicho, por lo tanto, no había nada que pudieran hacer para que Dios continuara con ellos. La consecuencia de su iniquidad, el castigo de su iniquidad, es lo que Moisés, está pidiéndole a Dios que perdone. Y su falta.
Fíjate bien, lo importante de saber cómo orar a Dios partiendo de quién es Él y quién eres tú. ¿Me explico? Una persona no puede orar correctamente si no entiende quién es a los ojos de Dios. Si una persona se siente un príncipe, el príncipe del reino, que está llamado aquí a vivir en victoria, de triunfo en triunfo, en victoria, y Dios no quiere que sufras, y Dios no quiere que te vaya mal, y Dios ya proveyó todas las bendiciones, pero tú te las pierdes. ¿Cómo oras si tienes ese entendimiento de ti mismo? Por eso entiendes cómo oran muchos, ¿verdad? Arrebatan, reclaman, declaran, profetizan, etcétera, etcétera. Todo eso es absurdo, porque son hombres llenos de iniquidad, que viven en el castigo de su iniquidad. ¿Cómo podemos presentarnos ante Dios y solicitarle algo, pedirle algo? Lo primero es reconocer tu iniquidad y tu pecado. Ahora, esa palabra iniquidad, ¿cómo la vemos en el Nuevo Testamento? Naturaleza pecaminosa. Fíjate, desde el Antiguo Testamento, aunque no son los mismos términos, es en esencia el mismo concepto. Hablar de la iniquidad en el hombre es hablar de la naturaleza pecaminosa, de la cual Pablo explica abundantemente. Pablo hace esta comparación, así como Adán, así somos nosotros. La naturaleza de Adán la tenemos nosotros. Ponle palabras hebreas, la iniquidad de Abraham la tenemos nosotros. Es exactamente el mismo concepto, palabras diferentes. Moisés dice, yo también necesito que perdones mi iniquidad y mi pecado. Aunque no pecó junto con ellos a idolatrar al becerro de oro, él también peca. Y el entender que Dios perdona la iniquidad y que Dios perdona el pecado, esa es, digamos, la última parte para poder pedir correctamente. Señor, no merezco nada. De hecho, lo que te pido es que lo que me merezco, no me lo des. Porque me merezco lo peor. Me merezco la muerte. Me merezco una situación muy grave y muy crítica porque soy negligente. Porque soy torcido. Porque soy corrupto. Porque a veces, en lugar de hacer lo que sé que es bueno, hago lo que yo quiero. Así que, puesto que tú eres un Dios que perdona la iniquidad, un Dios que perdona el pecado, pedirías exactamente como Moisés, te ruego que perdones nuestra iniquidad y nuestro pecado. ¿Te fijas? Entender quién eres tú y entender quién es Dios te permite relacionarte correctamente con el Creador de todas las cosas. Por eso es fundamental que el Evangelio no se distorsione. ¿Cómo puede acercarse a alguien o pretender acercarse a alguien a Dios por medio de un Evangelio pervertido, corrupto, distorsionado, que te dice que Dios te ama tal como eres, que Él lo único que quiere es bendecirte? Es imposible que las personas se acerquen al único Dios verdadero sin comprender su iniquidad y su pecado. Es fundamental que siempre tengamos nosotros presentes esos dos conceptos y que siempre hablemos del Evangelio en términos bíblicos. A menos que la persona entienda su problema ante Dios, a menos que entienda esa barrera imposible de pasar por nuestra naturaleza pecaminosa y por nuestras malas acciones, es imposible que busquen arrepentimiento, porque no piensan que tienen algo de que arrepentirse. Luego dice una cosa más, y adóptanos como tu herencia. Eso no es algo que mencionó Dios cuando se manifestó a Él. Dios no mencionó nada de la herencia, ni nada de eso. ¿A qué se refiere aquí? Moisés, bueno, así como dijo, si es que cuento con tu favor, bueno, eso estaba refiriéndose a algo que Dios ya le había dicho anteriormente, ¿verdad? Pero en este caso, adóptanos como tu herencia. ¿A qué se refiere? Bueno, la palabra herencia en hebreo es nakal y se traduce como obtener o tomar como posesión. En otras palabras, le está diciendo Moisés a Dios, y haznos tuyos, posesión tuya, pueblo tuyo. ¿Pero eso se le ocurrió a Moisés? No, siguen siendo las palabras que Dios se había dicho. Vamos a Éxodo 19, versículo 3 al 6. Moisés sube al monte, los israelitas llegaron al monte Sinaí por primera vez. Dice, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel.
Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Específicamente el versículo 5, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Ahí las palabras propiedad exclusiva son una sola, segulá, que se traduce como posesión o propiedad. Y ahí hacemos la conexión con lo que pidió Moisés. ¿Qué es lo que piden estas últimas? Señor, perdónanos, ¿verdad? Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu posesión, referencia a este beneficio condicionado. Si me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán posesión mía, dijo Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Moisés? Perdónanos y restablece tu pacto, que es la única manera en que podemos ser posesión de él, ¿verdad? Fíjate la manera en que Moisés plantea las cosas. Está usando las palabras que Dios dijo para pedirle que haga como él ha dicho. Lo fundamental de conocer a Dios. Obviamente nosotros no estamos conociendo a Dios como Moisés lo conoció, pero tenemos la palabra de Dios, que es lo mismo. Lo que Moisés registró lo estamos leyendo. Moisés sabía claramente lo que Dios le había dicho porque él lo escuchó literalmente, ¿verdad? Y él lo escribió. Nosotros, ¿cómo es que podemos pedirle a Dios conforme lo que él ha dicho? Pues por medio de su palabra, conociendo la Escritura, no nada más leyéndola. Estudiándola, es lo que venimos a hacer aquí. ¿Pero por qué? ¿Para qué hacemos eso? Para conocer a nuestro Dios y para entender cómo Dios nos describe a nosotros. Y teniendo claro eso, podremos acercarnos a Dios como corresponde. ¿Para qué? ¿Para recibir bendiciones? Mira, si Dios quiere bendecirnos, qué bueno, si no, no. Lo que necesitamos es el perdón de nuestros pecados para no ser destruidos. ¿Me explico? No es un deseo egoísta de ser prosperados, porque si conozco a Dios, entonces me va a ir bien. Eso está en control de Dios, me vaya bien o me vaya mal. Mira, Dios en ningún momento en la Escritura dice que su propósito es hacernos felices. Dios no está tratando de hacernos felices. Lo que Dios prometió que haría es que nos transformará a la imagen de su Hijo de forma gradual. Así que queda a su criterio si nos bendice o no. El punto es que lo que Él haga, como Él lo dijo, es para hacernos más semejantes a Cristo. Entonces, nuestro propósito al venir a estudiar es conocer a Dios, entender quiénes somos nosotros y acercarnos de la manera correcta, relacionarnos de la manera correcta con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros lo necesitamos. Porque somos malvados. Porque no tenemos excusa cuando pecamos. Entonces, ¿qué responde Dios? Éxodo 34:10. Dice, mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. ¿Por ti? ¿Qué es lo que estaba pidiendo Moisés? A todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios dice? Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. Pero ahí la NBI no está traduciendo correctamente. Vamos a la Reina Valera 60, el versículo 10, el principio. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Y la palabra contigo no está. ¿Por qué la NBI agregó eso? Bueno, fíjate lo que dice el estudio, la Biblia de Estudio de la Reforma. Los pronombres en singular se usan casi en su totalidad en los siguientes versículos, porque Dios está haciendo su pacto con Moisés y con Israel a través de Moisés. Y ahorita más adelante vamos a llegar a un versículo donde esto se confirma. Es cierto, la palabra contigo no está en el original, pero si seguimos leyendo, te vas a dar cuenta que habla con Moisés en singular. Y tú vas a hacer esto, y no hagas esto, y ten cuidado con esto, y destruye esto, y todo se lo habla en singular a él. Sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante que confirma que el pacto es con él y con el pueblo. Y esto es muy importante que lo comprendamos.
porque es por medio de Moisés que los israelitas son perdonados. Y eso nos habla de lo que en teología se llama un tipo de Cristo. Algo que apunta a lo que Dios haría. Lo que Dios está haciendo aquí con Moisés para beneficiar a los israelitas sigue siendo incompleto. Pero mira, sigamos leyendo. Cuando dice, mira el pacto que hago contigo, ya aclaramos, la palabra contigo no está en el original, pero en los versículos que continúa así. Dice, a la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las importantes obras que yo, el Señor, haré por ti. Y eso es un adelanto de todos los milagros que vamos a ver. Eso nada más fue decirle, van a suceder cosas impresionantes. Eso implica que Dios los va a favorecer. Luego, versículo 11. Por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Fíjate, por lo que a ti toca, y ahí habla en singular de Moisés, cumple con lo que hoy te mando. ¿Cuál es la consecuencia de cumplir? Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Es un pacto condicionado a la obediencia. Digo, es lo mejor que los israelitas podían tener, ¿verdad? Pero sigue siendo algo incompleto. En Moisés, por medio de Moisés, Dios le encarga a Moisés que él cumpla con lo que ha mandado. Y el pacto es con todos los israelitas. ¿Pero por qué le habla a Moisés? Porque es su representante. Hablar con Moisés es hablar con todos los israelitas. Decirle a Moisés que haga algo es como si los israelitas lo hicieran. Pero obviamente no es el sustituto, ¿verdad? Es su representante. Luego, de los versículos que siguen adelante, Dios refuerza cosas específicas. Primero, de los 2 mandamientos, de los 10, los primeros 2, refuerza lo que ya había especificado. Porque los israelitas, cuando se hicieron el becerro de oro y lo adoraron y hicieron fiesta, quebrantaron los primeros 2 mandamientos. Y luego hace un recordatorio de lo que él ya había especificado en el libro del pacto. Así que leamos, primero, recordemos brevemente los primeros 2 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Ese es el primer mandamiento. No tengas otros dioses además de mí. No sé si recuerdan cuando analizamos los 10 mandamientos, tratamos de darle el sentido positivo y negativo de cada mandamiento. El sentido positivo es respecto a lo que afirma que debes hacer. Y el sentido negativo es aquello que no debes hacer. Cuando dice, no tengas otros dioses además de mí, está hablando en un sentido negativo, algo que no hagas. No tengas otros dioses, eso está claro. Pero ¿cuál sería el sentido positivo? O sea, si no tengo otros dioses, ¿qué voy a hacer entonces? No voy a tener otros, pero ¿eso implica que ya no hago nada? No, claro que no. Además de no tener otros dioses, por consecuencia, solo debes adorar al único Dios. ¿Me explico? El sentido positivo del mandato es aquello que debes hacer, adorar a Dios. Lo que no debes hacer, no tener otros dioses además de Dios. Pero la responsabilidad está en los 2 sentidos. Segundo mandamiento, Éxodo 20, versículo 4 al 6. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Y ya vimos que esta consecuencia de los que odian a Dios está íntimamente relacionada a la idolatría. ¿Qué fue lo que hicieron los israelitas? Se hicieron otro Dios, quebrantaron el primer mandamiento y se hicieron un ídolo, una semejanza de algo terrenal, un becerro. Esos son los 2 mandamientos que quebrantaron. Ahora vamos a ver lo que Dios le pide a Moisés que haga en Éxodo 34, 12 al 17. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Aserá. No adores a otros dioses porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso.
No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra porque se prostituyen por ir tras sus dioses. Y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya para ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. No te hagas ídolos de metal fundido. Hasta ahí. ¿De qué hablan todos esos versículos? El primero y el segundo mandamiento. Es un refuerzo, pero era una advertencia de lo que van a encontrar en la tierra prometida. Así que le estoy diciendo, van a llegar. Ojo, no estoy diciendo que todos van a llegar. Estoy diciendo que van a llegar. Ya sabemos cuánto tiempo les va a tomar y toda la generación que va a aparecer ahí. Pero le dicen, van a llegar. Y cuando lleguen, asegúrate. Le dice a él, asegúrate. La tierra que vas a ocupar, ¿verdad? Será para ti una trampa. Derriba sus altares. No adores en singular, en singular, en singular. Le habla a Moisés como si fuese todos los israelitas. ¿Por qué? Porque es su representante. Lee la carta a los Hebreos. ¿Qué dice que es Jesús con respecto a nosotros? Nuestro representante. Nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Una pregunta capciosa. ¿Quién fue el primer sacerdote de la ley de Moisés? La respuesta que parecería más obvia es Aarón, ¿verdad? Todo el sacerdocio depende de él. Pero eso sería incorrecto, porque ¿quién hizo todo el proceso sacerdotal para consagrar a Aarón? Moisés. ¿Quién desempeñó primero la función del sacerdote, del sumo sacerdote de interceder por el pueblo? Moisés. ¿Quién fue el primer sacerdote entonces? Moisés. Ahora, la carta a los Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote, que es mucho mejor que Aarón, incluso que Moisés. Porque el sacerdote, sea Aarón, su descendencia o incluso Moisés, tenía que ofrecer un sacrificio primero por sí mismo, por sus propios pecados. Como Moisés dice, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Es el representante de los israelitas, y los israelitas fueron beneficiados por medio de Moisés, pero Moisés seguía siendo un hombre defectuoso, que necesitaba ser perdonado por Dios. Así que aunque era su representante, y Dios lo usó para bendecir inmerecidamente a los israelitas, ¿cuánto mejor es Jesús como nuestro representante, puesto que él nunca pecó? Y así como Dios considera a Moisés como si fuese todos los israelitas, Dios considera a Jesús como si fuésemos todos sus hijos. Y si Moisés cumple y le dice, si tú haces esto, si tú te cuidas, si tú derribas, si tú te aseguras, entonces es como si los israelitas lo hicieran. Jesús nunca pecó y siempre fue perfecto en todos sus caminos. ¿Qué clase de beneficio recibiremos nosotros comparado con el de Moisés, que aunque era un representante deficiente? Nuestro representante, Jesús, tiene un mejor pacto. Nos ha dado a nosotros como si hubiéramos hecho lo que Él hizo. Como a los israelitas, los trata por Moisés, por cómo es Moisés, cómo busca Dios a Moisés a Dios. Jesús, que tiene exactamente la misma esencia divina y está de acuerdo en todo con el Padre y nunca pecó y heredará el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, el que venciere, haré que se siente conmigo en mi trono. ¿Pero por qué? Si nosotros no lo merecemos. Porque Dios lo eligió como nuestro representante. Pregunta, ¿el pueblo eligió a Moisés para que los representara? No. ¿Moisés se ofreció a representarlos? Tampoco. ¿Quién eligió a Moisés? Dios. Dios eligió un representante de los israelitas y eligió a Moisés. Y sabemos que no pudieron ser salvados como quiera. Pero Dios después elige a otro representante, al hijo de Eva, profetizado en Génesis 3, que le aplastaría la cabeza a serpiente. Y ese, Jesús, un hombre perfecto y sin mancha, nos representa ante el Padre. Así como Dios se complace en Moisés y beneficia a los israelitas, ¿de qué forma se complace Dios en Jesús? Nosotros estamos en un pacto muy superior y tenemos un representante muy superior a Moisés. Pero es clarísimo entonces que los beneficios que nosotros recibimos es por la obra de Cristo. Y los beneficios que están recibiendo los israelitas
es por Moisés. Ahora, luego Dios refuerza mandamientos que ya había especificado en el libro del pacto. Y aquí ya son genéricos, es como un resumen de muchas cosas que mencionó en lo que vimos que es el libro del pacto, con el cual el pueblo se juramentó que lo cumpliría. Y aquí nada más es un recordatorio, así que no vamos a analizarlos con detalle, nada más les voy a leer continuo. Éxodo 34, 18 al 26. Dice, celebra la fiesta de los panes sin levadura y come de ese pan durante 7 días, como te lo he ordenado. Celebra esa fiesta en el mes de Abib, que es la fecha señalada, pues en ese mes saliste de Egipto. Todo hijo primogénito me pertenece, incluyendo las primeras crías de tus vacas y de tus ovejas. Deberás rescatar todos los primogénitos. Al asno primogénito podrás rescatarlo a cambio de un cordero, pero si no lo rescatas tendrás que romperle el cuello. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Trabaja durante 6 días, pero descansa el 7º. Ese día deberás descansar, incluso en el tiempo de arar y cosechar. Celebra con las primicias la fiesta de las semanas y también la fiesta de la cosecha de fin de año. Todos tus varones deberán presentarse ante mí, su Señor y Dios, el Dios de Israel, 3 veces al año. Entonces yo echaré de tu presencia las naciones, ensancharé tu territorio y nadie codiciará tu tierra. Cuando me ofrezcas un animal, no mezcles con levadura la sangre. Del animal que se ofrece en la fiesta de la Pascua no deberá quedar nada al día siguiente. Lleva tus mejores primicias a la casa del Señor tu Dios. No cuezas ningún cabrito en la leche de su madre. Hasta ahí. Eso es un resumen del libro del pacto, ¿verdad? Así que Dios está diciéndole a Moisés, retomo el pacto, reafirma lo de los primeros 2 mandamientos y queda otra vez renovado. Pero sigue siendo un pacto condicionado a la obediencia. Todos están representados en Moisés. Si alguno peca, todos quedan descalificados si no se procesa ese pecado de la manera correcta. Dios provisionó sacrificios, ofrendas, rituales para la limpieza o la purificación del pecado del pueblo, de manera que si alguien pecaba y no se procedía conforme a la ley, todos quedaban descalificados. Todos quebrantaban el pacto, habiéndolo como una corporación. Eso es importante que lo entendamos, porque en el nuevo pacto todos estamos identificados en Cristo. Y el nuevo pacto no es por obras, es por gracia. En este pacto, si cumples, recibes. En nuestro pacto, recibes por gracia. ¿Se entiende? Luego, Éxodo 34, 27, el Señor le dijo a Moisés, pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y aquí es donde se confirma que aunque Dios menciona nada más a Moisés, los israelitas entran al pacto por medio de Moisés. Por eso dice, se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Ahora, este nuevo registro no invalida el libro del pacto, ¿verdad? Solo lo está confirmando. No está especificándose nada nuevo. Es un recordatorio de lo que ya habían pactado, lo que ya habían juramentado cumplir. Se va a renovar el pacto, Dios establece otra vez los mismos términos para que los cumplan. Y cuando Moisés dice que está de acuerdo y obedece, todo el pueblo está dentro del pacto. Luego dice el versículo 28, y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Allí, en las tablas, escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Ahora ya explicamos ahí que los 10 mandamientos no los escribió Moisés, y Moisés no escribió en las tablas. Lo que dice es que Moisés se quedó allí durante 40 días y 40 noches, y se le había encargado que escribiera todo lo que Dios dijo, desde el refuerzo de los 2 primeros mandamientos hasta el recordatorio del libro del pacto. Pero quien escribió en las tablas los 10 mandamientos es Dios, como lo dice el principio del capítulo, ¿verdad? Del capítulo pasado. Ahora, ¿por qué 40 días y 40 noches y hasta este momento se hace esa especificación? ¿Qué tanto tiempo le habrá tomado estar hablando con Dios y escribir todo lo que Dios dijo? ¿Habrá pasado alguno de esos 40 días y 40 noches en los que Moisés no hizo nada? ¿O se las pasó ocupado los 40 días y los 40 noches? Aquí no nos da información, pero hay un poco más información en Deuteronomio 9, versículo 18 al 20.
Dice, nuevamente me postré delante del Señor 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Lo hice por el gran pecado que ustedes habían cometido al hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando así su ira. Tuve verdadero miedo del enojo y de la ira del Señor, pues a tal grado se indignó contra ustedes que quiso destruirlos. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más. Asimismo, tan enojado estaba el Señor contra Aarón que quería destruirlo, y también en esa ocasión intercedí por él. Entonces aquí no se especifica qué tanto tiempo estuvo escribiéndolo, pero el énfasis lo pone en la intercesión que hizo, que desde la perspectiva de Moisés fue algo difícil, ¿verdad? Tuvo que haber pasado lo que se nos escribe o nos describe en forma muy resumida. Quizás tú lo imaginas como que estuvo 1 o 2 horas ahí hablando con Dios, ¿verdad? Todo esto que leímos. Y luego que hizo el resto de los 40 días y 40 noches. No, todos los 40 días y 40 noches fue un continuo. Estar hablando con Dios y Dios dando explicación de su pacto, del refuerzo. Tendría que haber explicado. No sé cómo le hizo a Moisés, si Dios le dijo todo y luego Moisés a memoria escribió, o Dios le iba diciendo, a ver, ahí te va. Primero, apúntale. Y le empieza a dictar, ¿verdad? Y Moisés, ok, ahí va. ¿Cómo estuvo eso? No lo sabemos, ¿verdad? No creo que Dios le haya dicho todo y luego de memoria escribió. Bueno, Dios lo puede hacer. Pero luego dice que no comió ni bebió nada, ¿verdad? Y dijo, nuevamente. ¿Cómo que nuevamente? Deuteronomio 9:9. Cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, la primera vez que subió, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho contigo, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Esta era la segunda vez. La primera vez también se tardó 40 días y 40 noches. ¿Y qué fue lo que hizo? Dios le habló de todo el libro del pacto. Interrumpió lo que estaban haciendo porque le dijo, desciende porque el pueblo ya se corrompió. Ahora esta vez sube de nuevo y otra vez 40 días y 40 noches. Sin comer ni beber. Obviamente eso es algo sobrenatural. Se supone que el cuerpo humano sí podría aguantar 40 días y 40 noches sin consumir alimentos, pero no sin beber líquidos. Así que eso es algo sobrenatural. Estar ahí con Dios nos hace pensar en algo que dijo Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale del Hijo, toda palabra que sale de Dios o de la boca de Dios. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque Satanás lo incitaba a que convirtiera las piedras en pan. ¿Cómo es que Moisés pudo aguantar todo ese tiempo sin comer ni beber? Dios es la fuente de vida, ¿verdad? Fíjate bien, Adán y Eva comían del árbol de la vida y no morían, ¿verdad? Tú ves en Apocalipsis que el árbol de la vida vuelve a figurar. Estar con Dios no es lo que hace que no experimentes la muerte, y Dios ha dado un medio, el árbol de la vida, algo que proviene de Él. La vida que proviene de Dios, Dios la puso en ese árbol. Cuando Adán y Eva dejaron de comer de ese árbol, empezaron a morir. Pero la fuente de vida no es el árbol, es Dios. Y el medio es el árbol. ¿Qué sucederá si alguien está con Dios 40 días y 40 noches? Su cuerpo no tiene necesidad ni de agua ni comida. ¿Por qué? Porque está ante la fuente de vida. Puede decir, Señor, hacemos una pausa, que echarme un taco o algo, ¿no? Porque ya no aguanto el hambre. Eso sería un serio problema. Que yo diga, ándale, ve, aquí te espero. ¿Cómo? ¿Cómo es que puedes experimentar necesidad si estás con Él? ¿Cuál era el beneficio de que Dios habitara con los israelitas? Era un esfuerzo por regresar al Edén, lo que Adán y Eva perdieron. Porque donde está Dios, no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay necesidad, no hay hambre, no hay cansancio, no hay fatiga. Moisés, ante la presencia de Dios, no necesita comer ni beber, porque Dios es la fuente de vida. Ahora, esto de ayunar 40 días y 40 noches solo es mencionado en 3 personas en toda la Escritura. Una de estas es Moisés, el segundo es Elías. Primera de Reyes 19:8. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y eso de viajó implica que fue continuo. Primero comió y bebió algo que provenía de Dios, que lo hizo
recuperar la energía y estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber de viaje. Luego tenemos a Jesús, ¿verdad? Que cuando fue llevado al desierto estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Y Jesús mismo nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es Dios la fuente de vida. Si estás con Él, no necesitas comida, no necesitas dormir. Moisés echaba un sueñito, ay, ya es bien tarde, nos vemos mañana temprano. No, porque dormir es para reponer energías, pero si estás ante la fuente de vida, ¿estarías perdiendo tus energías? No. Es fácil comprender por qué estar con Dios hace que una persona pase tanto tiempo sin comer ni beber. ¿Qué podrías necesitar si estás con Él? Y bueno, hasta aquí nos quedamos. Si Dios quiere, la próxima semana vemos cuál fue la consecuencia física en Moisés. Porque era visible por todos, aunque él no se dio cuenta. Y analizaremos cómo está eso, ¿verdad? El rostro le resplandecía. O, como algunos consideran, no le resplandecía el rostro. Y de hecho, voy a ver si encuentro esa pintura donde ponen a Moisés con cuernos y de los cuernos sale luz. Y cuando yo vi dije, ¿qué? Bueno, resulta que es una posibilidad en la traducción. Pero si Dios quiere lo vemos la próxima semana. Así que por lo pronto vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar. Piensa, ¿cuántas veces has olvidado quién eres ante Dios y quién es Él? Y a raíz de eso, ¿en cuántos problemas te has metido? Es muy fácil olvidar nuestra iniquidad, sobre todo cuando nos va bien, ¿verdad? Cuando nos va bien, cuando no tienes problemas de salud, cuando no tienes problemas económicos, cuando tienes ingresos buenos o estables, piensas que eso se debe a que estás haciendo las cosas bien, ¿verdad? Si por alguna razón dices, a mí nunca me ha dado COVID, yo digo, a mí nunca me ha dado COVID, o si me dio, soy asintomático y no me di cuenta. Bueno, ¿por qué? Podría decir, pues que yo me cuido mucho, pero ya estoy cometiendo un serio error, ¿verdad? Porque estoy pensando que no me he enfermado porque me cuido. Y eso es claramente una falsedad. Aunque pongas cubrebocas y te pongas gel en las manos y todo, eso no es 100% efectivo. Si alguien entre nosotros no se ha enfermado es porque Dios no ha querido, así de simple. A pesar de tu mal cuidado o tu indisciplina, aunque le eches ganas, no es 100% efectivo. Cuando dices, oye, tengo un buen trabajo y me va bien, es porque soy eficiente. No es cierto. No es cierto. Podría ser mucho más eficiente. Hay personas más eficientes que tú y no tienen lo que tú tienes. Es gracia de Dios. Oye, yo tengo una familia muy unida, es que hago las cosas bien, soy un buen padre. Falso. Se te olvida tu iniquidad. Y que si no estás en una crisis, enfrentando las consecuencias de tu iniquidad, es porque Dios ha decidido perdonarte. Así que es imposible que un verdadero cristiano, alguien que conoce a Dios, es imposible que no sea humilde. Es imposible que no sea agradecido. El problema es que se nos olvida quiénes somos. Y luego se nos olvida quién es Dios, porque no queremos acudir a Él cuando hacemos lo malo, cuando dudamos de que Él vaya a cumplir su palabra, cuando dudamos que Él realmente pueda perdonarnos. Es por eso que cometemos muchos errores. No estamos conscientes de nuestra iniquidad y no estamos conscientes de su gracia y de su misericordia. Pero Dios es muy paciente, lento para la ira, también dice, grande en misericordia. Así que hay mucho que agradecer. Hay que estar interpretando las cosas de la vida, tu vida diaria, a la luz de la Biblia.
no a las conclusiones humanas a las que puedas llegar. Hoy tenemos, quizás mañana no. Hoy no tienes, quizás mañana sí. Pero depende de Dios, de lo que Él quiere hacer. Él es sabio. No nos da lo que merecemos y nos regala muchas cosas que no merecemos. Por eso en todo hay que estar agradecidos y siempre hay que acudir a Él humillados, como Moisés, postrado. No necesariamente físicamente, hay quienes no van a poder hacer eso, pero es la actitud. Humillarnos ante Dios, reconociendo que no somos nada, no merecemos nada. Todo lo que tenemos es por los méritos de Cristo. Como dice la Escritura, nuestro hermano mayor, que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que tenemos mucho que agradecer. Vamos a orar, Señor. Gracias por tu enorme misericordia, por la gracia sobreabundante que nos diste, Señor, al hacernos nacer de nuevo, al adoptarnos como hijos tuyos, al ser hechos hermanos de Cristo, coherederos de todo lo que Él recibirá. Gracias, Señor, porque elegiste el máximo representante que podríamos tener. Un hombre perfecto en todos sus caminos. Un hombre que nunca habló mentira. Un hombre que siempre fue recto y dijo la verdad a pesar del precio que tenía que pagar. Un hombre, Señor, que era conforme a tu corazón y que nunca pecó como David lo hizo. Un intercesor como él era Moisés, pero sin los errores de Moisés. Señor, gracias por venir al mundo, por hacerte como uno de nosotros, adquirir una naturaleza humana y vivir la vida perfecta que nosotros jamás pudimos vivir, para que fuera nuestro representante, nuestro sustituto, porque Él pagó nuestro pecado. La deuda fue cancelada porque Él pagó nuestra deuda, cargó con tu ira que nosotros merecíamos, Él la cargó en sí mismo y pagó la deuda infinita porque Él es un ser infinito. Gracias, Señor, por tanta gracia y misericordia. Queda a tu criterio, Señor, si nos bendices o no. Todo lo que ya nos diste es mucho más que suficiente, es sobreabundante. De manera que si tú decidieras, si a ti te placiera dejarnos en necesidad por el resto de nuestras vidas, aún así estaríamos agradecidos. Pero tu palabra dice que vendrán días buenos y días malos. Que no nos preocupemos como los paganos, porque tú conoces nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque estás a nuestro cuidado, que nos tratas como tus hijos, a pesar de que no hacemos las acciones que corresponden a tus hijos. Pero a ti te ha placido, Señor, adoptarnos para gloria de tu nombre. Y te rogamos que nos permitas vivir conscientes y agradecidos por todo lo que nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Destinaremos 15 minutos a responderlas. Si no estás en el grupo, por favor, agrégate con el código QR en WhatsApp para que puedas hacer tu pregunta directamente al grupo. El grupo solo se habilita en los 15 minutos de preguntas y respuestas de cada reunión. Si no estás presencialmente aquí, pero ya estás en el grupo, escribe tu pregunta donde quiera que estés. Si estás viéndonos en línea y tienes una pregunta, escríbela. Y no perteneces al grupo, escríbela en los comentarios, ya sea de Facebook o de YouTube. Y aquí nuestros hermanos lo canalizarán al grupo. Y las preguntas se responden conforme fueron llegando en el grupo. Si una pregunta no tiene nada que ver con el tema, la paso al final. Si queda tiempo, la respondo. Si no, pues les sugiero que se esperen en la sección de preguntas y respuestas. El día de ayer tuvimos la sesión de esta semana. Dentro de 2 semanas tendremos la próxima sesión. Ya han preguntado algunos cómo le haces para participar en esa sesión. Pues entra a nuestra página de Facebook, Árbol Plantado, Iglesia Árbol Plantado. Dale me gusta, activa las notificaciones y antes de que empiece la reunión los martes a las 7 hora de México,
te va a llegar la notificación con el link para que puedas participar. Es todo lo que hay que hacer. Y muy bien, empiezo entonces a leer las preguntas. Dice, primera pregunta, Blanca Solórzano. Buenas tardes, pastor. Disculpe porque no es tema, pero mi hijo no quiere seguir estudiando, tiene 16 años. Lo he castigado quitándole todo, pero aún sigue igual. Mi esposo no es cristiano. Le hablo de la palabra, pero no hace caso. ¿Qué puede hacer? Gracias. Bueno, si queda tiempo, con gusto trato de darle una respuesta. Siguiente, Blanca Solórzano también. ¿Cómo se le puede hablar a una persona que está muy arraigado a la idolatría? O sea, en que tiene muchas imágenes en su casa de crucifijos y la Virgen, en este caso mi mamá. Pues mira, cualquier pecador, esté metido o no en idolatría, necesita entender que es un pecador. Tiene que entender su problema ante Dios, que en este caso que mencionas, tratan de resolverlo por medio de mediadores que no son Cristo. La lógica de todos aquellos que tienen este tipo de creencia, crucifijos y santos y cosas de esas, ellos dicen, soy un pecador, pero no podría pedirle algo a Dios porque no me lo va a cumplir porque soy malo. Pero si se lo pido a María y María me echa la mano y me hace el favor, seguramente Jesús no le va a decir que no a María. ¿Me explico? Esa es más o menos la lógica. Las muchachas, ¿a quién le oran para ponerlo de cabeza, para conseguir pareja? ¿Quién es? ¿Cómo sabes? Yo espero que nadie me responda porque nadie sabe de eso, ¿verdad? Bueno, ¿por qué lo hacen? Dice, yo sé que si se lo pido a Dios está muy ocupado, no va a tener tiempo para mí, así que necesito un intermediario. Pero Jesús dijo que el único camino a Dios es Él. El único mediador entre Dios y los hombres es Él. Entonces, aunque están conscientes de pecado, no están conscientes realmente de lo que implica que están en pecado, porque piensan que los santos, de alguna manera, son omniscientes o son omnipresentes. ¿Cómo le hace a alguien que ya murió para escucharte oración? Es imposible. Y podemos decirlo con toda certeza. María no ha escuchado ninguna oración que alguien le haya elevado. ¿Por qué? Porque está muerta. No puede escucharnos. Para poder escucharnos tendría que ser omnisciente o tendría que ser omnipresente. Y el único que tiene sus atributos es Dios. Así que las personas de este tipo de situación tienen que entender qué es el pecado y cuál es la justicia de Dios y cuál es la única forma de acercarnos a Él. No conocen a Jesús y piensan que porque son malos y Él está muy ocupado, no los va a atender. Eso demuestra que no conocen la omnipotencia, ¿verdad? Eso es lo que hay que empezar a explicarles, pero no diciéndoles, estás mal, eres un idólatra, arrepiéntate. Eso no es así. Tenemos que llevarlos a conocer a Dios, ¿verdad? Que ellos vayan llegando a sus conclusiones. Nuestro objetivo es que ellos concluyan que están mal, no atiborrarlos para que lleguen a la conclusión de que están mal por todo lo que les decimos. No, la idea es que ellos razonen lo que están haciendo a la luz de la Escritura y concluyan que están haciendo algo mal. Ese es el camino que en mi experiencia resulta como, digamos, la forma en que más glorificas a Dios y la manera en que evitas esas barreras automáticas cuando hablas de sus ídolos. Siguiente, Vianey González. El perdón que recibieron los israelitas por parte de Dios fue gracias al sacrificio de Jesús, aunque estaban bajo el antiguo pacto, ¿no? Aquí está pasando por alto el pecado de ellos, pero Dios ya había dicho antes que como quiera los iba a hacer pagar, ¿verdad? Que los castigaría. Y de hecho sabemos que toda esa generación muere, solamente entra la siguiente generación. Así que el perdón que está hablando aquí no es un perdón como el que nosotros tenemos de salvación, ¿verdad? Nuestros pecados han sido perdonados en Cristo, pecados pasados, presentes y futuros. A ellos Dios les está pasando por alto ese pecado, ¿verdad? El de la idolatría. Los 2 primeros mandamientos, les está pasando por alto ese pecado, aunque Él mismo dijo que no los dejaría sin su castigo. Dios está simplemente tolerando lo que hicieron, pero no tiene nada que ver con el perdón que nosotros obtenemos en Cristo.
Porque el perdón que nosotros obtenemos en Cristo es porque Él pagó. Y en el caso de la ley de Moisés, los israelitas van a pagar porque ya están en un pacto condicionado a la obediencia. Así que no es el mismo tipo de perdón, solamente pasó por alto esa ofensa en particular. Siguiente, Eduardo Zúñiga. Pastor, ¿por qué se dice que al dormir se está pecando? Ya que podrías usar ese tiempo para amar a Dios, como dice el mandamiento de amarás al Señor con todas tus fuerzas y toda tu mente. ¿Cómo puedo entender o interpretar eso si se supone que Jesús nunca pecó, entonces no durmió nunca? Bueno, es que cuando hablas en el término general de hijo de Adán, nosotros no hacemos lo que debiésemos hacer. Es decir, cuando dormimos, no necesariamente es lo hacemos por una necesidad. Cuando dormimos muchas veces es de manera negligente, ¿verdad? O estás, digamos, haciendo o tomando un descanso que no mereces, o estás dejando de hacer cosas buenas por hacerlas. Claro que tenemos una limitante, se nos acaba la energía y tenemos que dormir. Jesús experimentó esa misma limitante, ¿verdad? Pero como puedes ver, Jesús se apartaba en las noches a orar. Los discípulos ya no aguantaban el sueño y Jesús permanecía orando. Cuando Jesús dormía, lo hacía de manera perfecta. Ya había cumplido su tarea de ese día y cuando dormía se limitaba a reponer energías en su naturaleza humana, pero nunca fue negligente en lo que hizo. Nosotros, cuando nos vamos a dormir, no necesariamente es porque lo merecemos, no necesariamente terminamos lo que teníamos que haber terminado, no necesariamente lo estamos haciendo de la forma correcta ni en el momento correcto, pero Jesús nunca pecó. Entonces, el problema no es el hecho de que duermes, sino en qué circunstancias estás durmiendo. Jesús, todo lo que hizo fue perfecto y como podemos ver, no era un hombre que simplemente se acostaba y ya, se aseguraba de cumplir todo lo que tenía que hacer. Incluso hay situaciones donde lo tenemos a altas horas de la noche aún orando. No sabemos qué tanto dormía, no sabemos si realmente eran sus 8 o 12, 14 horas diarias. Tal parece que a veces era menos, ¿verdad? Cuando iban en la barca Jesús iba durmiendo y los discípulos no. A veces como que traía el sueño desfasado por toda la actividad que tenía. Podríamos decir en ese sentido, estrictamente hablando, Jesús realmente merecía descansar y reponer energías, cosa que nosotros no, ¿verdad? Quizás alguna vez podamos decir, ya era justo que durmieras, ahí dormiste solo lo necesario para continuar con tus tareas, pero me parece que eso es muy raro en el ser humano. Así que a eso me refiero y esa es la manera en que podemos hacer distinción. El problema no es el acto de dormir. Siguiente, Edson Medina. A la hora de interpretar esos textos, ¿debemos usar la numerología bíblica? Por ejemplo, el número 40 relacionado con la prueba. Pues mira, no soy fan de eso. ¿Por qué? Porque a menos que podamos tener de manera consistente un patrón que nos lleva a una conclusión, aún así no es algo certero. Entonces, sí, el número 40 aquí estaría algo representativo, ¿verdad? El número 7 con la semana, etcétera. El número 3 con la Trinidad. El número 4, ¿cuál era ese? La cardinalidad, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero yo evito entrar en esos temas a menos que sea indispensable para interpretar un texto. Precisamente porque nunca tienes la certeza de que estás apegado a lo que la Escritura dice. Por eso, no recomiendo que se haga, pero tampoco es algo malo que lo haga. Simplemente manténlo al margen de lo que es una mera suposición, ¿verdad? O alguna posibilidad, pero que nunca lo veas como algo establecido por Dios o algo que dicte la norma de cómo deben de ser las cosas. Siguiente. Adriana Coni Mejía. Buenas noches, Pastor Hernán. Moisés, Elías y Jesús pasaron 40 días y 40 noches sin comer. ¿Hay un significado en los días 40, en los 40 días y 40 noches? Gracias. Bueno, está relacionada a la pregunta anterior, ¿verdad? Quizás sea una especie de patrón, no lo sé. Alguna vez escuché que 40 días sin comer era el máximo que un cuerpo humano podía soportar sin sufrir daño. Pero no lo sé. Como la Biblia no lo explica, ahí me quedo. Respeto que algunos saquen conclusiones, pero no tengo una postura con respecto al significado del número 40. Siguiente, cheque. Pastor, buenas noches. ¿Cómo explicar a un niño la iniquidad? Gracias. Pues, en términos que lo entienda, y eso creo que puede ser un don. Yo lo veo, por ejemplo, con los maestros y maestras de niños en árbol plantado. Ellos tienen la tarea
de los temas que yo doy aquí con los adultos, ellos, los niños, estudian exactamente los mismos temas, desfasados obviamente, y la tarea de los maestros es pasar este tema en términos de los niños. Y les respeto mucho lo que hacen, porque a mí se me dificultaría mucho explicar lo que les explico a ustedes, explicárselo a un niño pequeño. Es más, creo que a veces para mí sería imposible explicarlo. Se requiere un don, pero lo que tendrías que hacer es poner un ejemplo que el niño entienda con respecto a las cosas que él hace. Por ejemplo, cuando a un niño le dices, no hagas esto, y lo hace, y lo hace, y lo hace, tienes una oportunidad de hacerle entender, o tratar de hacerle entender por qué sigue haciendo lo malo a pesar de que él sabe que está mal. ¿Por qué? Por la iniquidad, por la naturaleza pecaminosa. Él tiene que estar consciente a cierta edad de que no es confiable. Lo que él quiere lo traiciona y lo lleva a hacer lo equivocado. Pero, ¿con qué palabras específicas? Ahí sí está fuera de mi capacidad. Siguiente. Carla Martínez, Josué ayunó 40 ayunos, pastor, ¿sí o no? 40 días, me imagino, es. No recuerdo, yo tengo referencia, a menos que mi memoria me traicione, pero los únicos 3 que están claramente especificados en la Escritura son Moisés, Elías y Jesús. Creo que Josué no, pero tendría que revisarlo con más detalle. Siguiente, Rosa Ramírez, buenas noches, mi pregunta es en Génesis 14, 18 al 20. Dice, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, que ofreció pan y vino y luego bendijo a Abraham. Mi pregunta es, ¿Melquisedec fue el primer sacerdote del Dios Altísimo? No sabemos si el primero. Yo preguntaba en la ley de Moisés quién había sido primero, Moisés o Aarón. El primero fue Aarón. Pero en el caso de Melquisedec está mencionado y se dice que el sacerdocio de Jesús es como el de Melquisedec, que no tiene nada que ver con Aarón ni con Moisés, ¿verdad? Fuera de la ley. Pero no podemos concluir que Melquisedec fuese el único en ese tipo, ¿verdad? Quizás hubo antes. Algunos he leído que piensan que Enoc fue el primero mencionado, aunque no se especifica que sea un sacerdote. Pero no hay forma de saberlo. El hecho de que esté Melquisedec mencionado así, específicamente, como sacerdote de Dios Altísimo, no indica que él sea el primero. Entonces, tal vez sí, tal vez no. Siguiente. Doris, pastor, ¿cómo actuar con mi madre ya que acaba de quedar viuda y estaremos viviendo juntas y ella es católica? Ella me ha designado como administradora y ambas vamos a vivir y a contribuir en la casa. Ella me ha acompañado alguna ocasión en AP, le he compartido de manera respetuosa y pidiendo a Dios que le conceda el arrepentimiento, hablando hoy de los ídolos, cómo actuar en relación con el hecho de que al vivir juntas ella llevará sus ídolos. Bueno, de eso estamos estudiando los domingos, se llama tolerancia. Tú tienes que definir cuáles son los límites si va a estar en tu casa. Tú puedes respetar que ella tenga esas creencias y que ella tenga un espacio donde ella tiene sus pertenencias. Y habrá otras áreas en la casa que corresponden a ti porque es tu casa. Entonces, la manera de vivir en armonía, a pesar de las diferencias, obviamente doctrinales, pues es la tolerancia. Tú tendrás que darle a ella, puesto que va a vivir y comparte la carga, un área donde ella pueda tener sus pertenencias, aunque no estés de acuerdo con las pertenencias que tiene. Mientras no sea algo ilegal, debes respetar su derecho a tenerlas. Si yo estuviera en tu situación, yo podría decirle a mi familiar, bueno, este es tu cuarto, ¿verdad? Y tú puedes hacer con tu cuarto lo que mejor te parezca. Pero fuera del cuarto ya no. Eso ya está bajo mi control. Entonces, si tú quieres traer tu figurita y tenerla ahí en tu cuarto, al lado de tu cama, tienes libertad de hacerlo. No estoy de acuerdo, pero tienes libertad de hacerlo. Pero no lo vayas por favor a poner en la sala o en algún otro lado, porque eso ya genera un conflicto conmigo, ¿verdad? Cuando yo reciba visitas, no quiero que me relacionen a mí con esas prácticas. Pero en el lugar que es para ti, donde tú vas a estar, ahí tienes libertad de hacerlo. Y ya, ¿verdad? Seguir orando a Dios y rogando que nos dé gracia y sabiduría para poder exponerle correctamente el Evangelio en el momento oportuno. Siguiente, Sofía Murillo, pastor, supe de un pastor que ayunó 40 días y cuando terminó su ayuno se vio con muchos kilos menos y pues dio a conocer su ayuno. ¿Qué pensar de ese ayuno? Pues que no es el concepto de ayuno bíblico. Cualquiera que deje de comer va a perder peso, ¿verdad? El punto es hacerlo de la manera correcta.
no se trata de perder peso por dejar de comer, sino comer saludablemente para controlar tu peso. Dejar de comer nunca va a ser saludable, ¿verdad? Y si tu meta es bajar de peso y por eso ayunas, no debe ser el método de hacerlo. Ahora, si tu propósito es buscar a Dios de todo tu corazón y te pones a ayunar, pues échale ganas. ¿Quieres aguantar los 40 días? Pues a ver si Dios te da la capacidad de hacerlo. Pero tienes que tener mucho cuidado de no convertirlo en negligencia. Por eso quise ser muy específico. ¿Por qué al estar en la presencia de Dios no necesitarías comer ni beber? Porque Dios es la fuente de vida. Pero aquí, a menos que estuviese Dios presente, una teofanía, una manifestación física ante ti, no podrías hacer lo mismo que ellos. Y sería un pecado exponer tu cuerpo o ser negligente con tu cuerpo por tratar de cumplir un reto, ¿verdad? Si no comer a las horas ya es maltratar tu cuerpo, imagínate querer quedarte sin alimentos durante 40 días sin ninguna razón válida, sin la fuente de vida que sostuvo a estos hombres. Me parece que ya estás en el área de una desviación, ¿verdad? A menos que fuese una instrucción divina, como Dios le dijo a Moisés, sube acá, como Dios capacitó a Elías para que viajara, como el Espíritu Santo llamó a Jesús al desierto, un ser humano tendría que tener ese llamado específico y comprobable de parte de Dios para poder hacer eso sin ser negligente, exponiendo o dañando su cuerpo de esa manera. Y bueno, se acabó el tiempo, ¿verdad? Avisos. Personas que nos visitan por primera vez. Verónica Vázquez Peña, ¿se encuentra entre nosotros todavía? ¿Se puede poner de pie, por favor? Queremos conocer. Un aplauso. Bienvenida, nos da gusto que nos acompañe, puede tomar su lugar, lo que podamos servirle con mucho gusto. Y bueno, van a pasar en el proyector lo de las ventas. Es todo. Si Dios quiere, entonces nos vemos el próximo domingo para continuar o retomar el estudio de fundamentos. Hicimos una pausa por el Día de las Madres y les recuerdo que ahí está la caja de las ofrendas para que este lugar siga funcionando. Es todo, cuídense, disfruten este climita porque no va a durar mucho. Si Dios quiere, nos vemos la próxima reunión. Gracias.